Robert, el gran cambio. Hombre, siempre te pregunto lo mismo, ¿no? Es decir, Ya. dice, ¿qué está por venir? O sea, ¿qué viene ahora? ¿Para qué tenemos que estar preparados? ¿Viene el gran cambio realmente o todo se va a quedar igual? No, no, a ver. Ni Ya- chicha ni limonada. Bien, pongamos un poco donde estamos ahora parados. Venimos de una luna nueva en Tauro, es uno de los momentos más importantes del año. Precisamente las configuraciones que hay hoy, esta semana, son bastante más fuertes de lo normal, son inusualmente especiales y básicamente nos hablan de un proceso de construcción y de edificación que tenemos que realizar en nuestra vida. Si alguien tuviera que construirse una casa, lo primero que necesita es saldo energético, es decir, dinero, fuerza, energía. Y eso sería lo primero que nos preguntamos en cualquiera de nuestra vida, bueno, ¿dónde realmente tenemos capacidad, energía suficiente como para construir algo? Luego necesitamos un espacio, es decir, en qué área de mi vida, en qué lugar realmente tengo esa capacidad edificable. Luego tengo que observar el entorno que hay, ¿no? Si tú quieres construir una casa vas a tener que pedir permisos al ayuntamiento, un coñazo de burocracia, un montón de problemas agregados simplemente de carácter contextual. Y luego tienes que llevar a cabo la obra con todo ese lío, esa marejada de que si obreros, que si arquitectos, que si chupópteros, que si vecinos, que si molestias en general. Pues en nuestra vida ahora es el momento de empezar a plantar semillas en lugares que puedan fertilizarse y en una semana y media, con la nueva luna nueva en Géminis, ahí empieza la era del caos. Imagínate que a todos nosotros se nos estimulara de una manera tremenda todo nuestro cuerpo mental. Ahora de repente recibes una estimulación electromagnética brutal que activa todas tus áreas cerebrales al mismo tiempo. La mayoría de la gente lo que va a pasar es que va a enloquecer completamente. Por eso digo, empieza la era del caos como si fueran lemmings que se han vuelto completamente locos, que van acelerados como drogadísimos y esa sobreestimulación intelectual, si bien va a crear una liberación de información, va a generar muchas discusiones, muchos conflictos, pero primero con uno mismo. De hecho, al principio hacia afuera, todo lo que es el mes de junio, debería ser razonablemente pacífico, debería ser bastante divertido porque esa estimulación da vidilla y es jugosa. Julio y agosto van a ser bastante caóticos. Entonces estamos en un momento en el cual hay una gran liberación de información, también una gran liberación de desinformación y muchísima réplica y contrainformación. O sea que lo que se espera son muchos debates, mucha cantidad de aprendizaje para aquel que esté dispuesto, pero también mucho delirio para el que no tenga la mente bien amueblada. ¿De dónde viene esta energía electromagnética? ¿Es el flash solar? ¿De dónde viene todo esto? ¿El Esto es famoso flash Júpiter en solar? Géminis. Júpiter en Géminis. Júpiter en Géminis. Entonces, Júpiter siempre es el amplificador natural del zodiaco. Cuando pasa por el signo que por antonomasia representa la esfera mental, entonces se produce esa amplificación. Pero es que además está apoyada por Plutón en Acuario. Entonces, la comunión de ambos va a crear un flujo de energía tremendo. Sobre todo a partir del mes de julio y agosto, cuando haga una cuadratura a Saturno en Piscis, esa configuración todavía genera más caos, porque la unión de dos signos mutables todavía estimula más la esfera mental, hace que se vuelva más impredecible, que la gente vaya cambiando más de criterio, vaya cambiando más de pensamiento, que vaya enlazando una cosa con otra. Por lo tanto, el que no tenga la mente suficientemente ordenada, secuenciada y clasificada, va a perderse la maraña de sus propias contradicciones. Cualquiera de nosotros, cuanto menos, tiene diferentes subpersonalidades, tiene diferentes partes, una parte infantil, una parte más adulta, una parte más responsable, otra que lo es menos. Pues imagínate si ahora todas empezaran a hablar entre ellas en una gran asamblea. Si no tienes orden y no eres capaz de pasarle el turno de palabra a una y a la otra de manera ordenada, pues una se interrumpe a la otra le insulta, la niña le dice que tú eres un mal padre y tú dices una mala hija y tú eres no sé qué, y entonces las constelaciones familiares se van a remover hasta niveles obscenos. ¿Y el resultado de todo eso qué será? Pues El resultado de depende, todo eso. claro, si una persona está sobreestimulada intelectualmente y aprovecha esa energía, puede ser la etapa más fructífera intelectualmente de su vida, donde puede hacer como un psicoanálisis avanzado y profundo, como si hiciera el mayor nivel de terapia posible, tanto propia como ajena como colectiva, puede llegar a abordar todas las áreas de su vida a un nivel de detalle muy superior al de cualquier otro momento de su vida, puede llegar a potenciar y amplificar la calidad de sus relaciones personales al hablar de muchas cosas que jamás se han comentado, al sacar a veces trapos sucios, reproches, pero luego tenemos la posibilidad de resignificarlos, de explicarnos. Todo eso, en el mejor sentido, es lo que facilita el mayor nivel de armonización y coordinación, tanto con uno mismo como con los demás. En el mejor sentido también, es lo que permite la solución a muchísimas problemáticas de salud. La mayoría de las más importantes, especialmente aquellas que tienen un diagnóstico abigarrado, extraño y confuso, autoinmunes, que no tienen una curación clara, muchas veces se basan en una descoordinación del ser. Las diferentes partes que nos componen no tienen
un nivel de coordinación lo suficientemente elevado. O sea, es como decir, el niño interno quiere una cosa, el adulto quiere otra, mi parte masculina quiere otra, la femenina quiere otra, y jamás hablan de lo mismo, jamás encuentran un punto de unión. Pues esto precisamente va a ayudar a que se encuentre ese punto de unión. Si se hace bien, por supuesto. Si no, lo que encontraremos es el máximo nivel de disociación posible. O sea que el que sea capaz de coordinarse alcanzará el nivel de armonía máximo que alguien puede alcanzar, y el que no lo haga simplemente se verá sobreestimulado, máximo nivel de disociación, de delirio, y por lo tanto, digamos que los centros de salud mental van a estar colapsados. Ya lo están, de hecho, aún más. Aún Pues más. espérate, que vayan calentando, Entonces, que vayan ¿cómo tardando. prepararnos para eso? ¿Cómo prepararnos, Robert, para ese momento, para no acabar en un sanatorio, ¿no? O para aprovechar ese momento de la mejor manera? ¿Cómo prepararnos? Consigna fácil, sencilla y aplicable para todo el mundo. Escribir. Escribe tus memorias, haz un diario personal, pon en orden tus pensamientos, intenta hablar, explicar las cosas que te pasan, las cosas que sientes, reescribir o reexplicar episodios de tu vida, y sobre todo, por entender lo que ahora mismo está en marcha, que es una conjunción Sol-Urano, Júpiter-Urano y Venus-Urano. Esto sería como tratar de entender las diferentes partes que nos componen, primero descoordinadas, en bruto. O sea, el niño interno es egoísta por naturaleza, no puede ser altruista porque su función principal tiene que ser egoísta. Las partes de nosotros que se relacionan con la cooperación solo pueden ser altruistas. Entonces yo tengo que permitir que mi parte altruista hable sola, que tenga su monólogo. Tengo que permitir que mi parte herida y vulnerable, la parte niño, hable completamente sola. Tengo que permitir que mi parte Chuck Norris, la parte agresiva que cree que puede con todo, también hable sola, y no les puedo interrumpir. Entonces, cuando tú vas escribiendo y permitiendo que tus personajes vayan hablando, luego ya podemos encontrar estrategias de unión, porque obviamente unos y otros se contradicen entre sí. Y respecto a muchas visiones o situaciones de nuestra vida, tenemos como mucho, o sea, como mínimo, ambivalencias. No tenemos situaciones que han sido buenas y malas, sino que tienen matices. Hay situaciones que han sido agridulces, una que tiene un poco más de agrio, otra tiene más de dulce, otra tiene más de salado. Tenemos que ser capaz de desglosar todos los ingredientes para luego poder unificarlos de una manera más ordenada de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, escribir, hablar, explicar, incluso sacar a la luz todo lo que tengan contenidas nuestras memorias, episodios extraños que no hemos sido capaces de explicar, es el momento de hacerlo. Y es la mejor preparación que puede hacer uno, terapia, sea propia, sea con otros, sea hipnoterapia, sea regresión, sea psicoanálisis, sea lo que sea, pero hay que hablar, hay que explicarse mucho para poder poner en orden todo ese caos interno. Hablando de política, economía, últimamente me están llegando muchos vídeos, no sé por qué, de personas, economistas incluso, que hablan de la implantación por fin del Gesara Nesara, lo que sería pues como un sistema comunista, pero global, en que todo el mundo tendrá su sustento, tendrá su techo, sin necesidad de trabajar, entre otras cosas. ¿Tú eso lo ves factible? ¿Estamos ante un cambio de sistema económico hasta ese punto o no? Todavía no lo Gesara veo. Nesara no es... Todavía no lo veo. Los aspectos que hay ahora mismo, Saturno en Piscis, no lo facilitan. De hecho, se está yendo. Si nos regimos única y exclusivamente por lo astrológico, no vamos en esa dirección. O sea, ahora mismo la energía de Acuario precisamente habla de juntos pero no revueltos. Habla más desde una perspectiva más de un liberalismo, o sea, de que cada uno haga un poco la suya, sí que tenga en cuenta el impacto que generan los demás, pero nada que ver con un sistema que provea a todos. Que eso es una lógica de Piscis, pero ahora Saturno está en Piscis, precisamente está pasando allí el recorte, o sea, está más bien recortando todo ese tipo de abusos y excesos que se han producido en esa área. Entonces, ahora más bien estamos al revés. Por eso, todo lo que son gobiernos socialistas y políticas de izquierdas están siendo objeto de mucho más análisis y crítica de lo normal. Por eso no vamos en esa dirección. Y además Neptuno, que sería el arquetipo que precisamente podría facultar este tipo de implementación de medidas, está a punto de irse de Piscis. Le queda un año. Entonces, si no lo ha hecho todo este tiempo ya, es precisamente porque se acaba. Entonces, todo lo que es el globalismo está acabado. No va a funcionar. O sea, ahora vamos hacia otra cosa. El globalismo, ese gobierno mundial que quería implementarlo todo y convertirse en el único proveedor de todo, o sea, el que emite las leyes, el que las corrige, el que las aplica con los demás pero no consigo mismo, el que da paga para luego poder quitártelas. O sea, básicamente el que controla completamente el bacalao, lo parte, lo reparte y se lleva la mejor parte.
ese ya está acabado. Ese no puede funcionar porque esas reglas de juego precisamente han sido reemplazadas por otras. Entonces las reglas de Acuario, que son más de la inteligencia artificial, de la tecnología, de que cada uno vaya un poco más a su aire y te conectes cuando quieras y te desconectes también cuando quieras, eso es lo que está por venir. Por lo tanto, en ese nuevo mundo no tiene cabida el globalismo. Ese experimento ha durado unos cuantos años, pero se puede decir que está formalmente acabado. Ya que hablas de la inteligencia artificial, claro, has abierto aquí un melón. El otro día estuve en un congreso de emprendedores que me invitaron y uno de los emprendedores me enseñó a escribir un libro en 5 minutos. Pero es que escribió el mismo libro en 5 minutos sobre un tema, utilizando el chat GPT y, bueno, y una aplicación más. Y no estaba mal, ¿eh? Empecé Sí, a sí, leer, sí. oye, no está mal este libro. Claro, llega un momento que dices, por una parte nos puede ayudar, bien utilizada, bien empleada la inteligencia artificial, puede ser un salto cuántico, no perder tanto tiempo en según qué tareas, pero también nos puede sustituir en algunos puntos, ¿no? Porque tú imagínate, si este amigo mío, que es emprendedor, puede hacer un libro en 5 minutos, ¿para qué va a contratar a un corrector o un editor o incluso a un periodista que le pueda ayudar a escribir el libro? Si ya el chat GPT con una aplicación ya lo hace. Precisamente es un mensaje claro de reinvéntate. Hay que reinventarse en todo porque precisamente si hay tareas que se pueden hacer de manera automática, tendrás que proporcionar algo diferente. Claro, eso obliga a reformular el mercado. Por eso hemos dicho, esto es una evolución de los mercados. Y por eso Plutón en Acuario te dice, mira, todo lo que antes no se podía hacer, o muchas cosas que no se podían hacer, ahora sí, lo cual te faculta para hacer otras muy superiores. Por ejemplo, antes, por ejemplo, una serie de animación de estas, o una película de animación, costaba muchísimo. Ahora supongo que con la inteligencia artificial, muchos fotogramas se pueden hacer de una manera de recorrido, con lo cual se puede producir mucho más contenido, mucho más deprisa. Entonces serán los guionistas los que tendrán que crear buenos guiones y es ahí donde se exprimirá más la energía. Esto siempre, como siempre, todos los cambios tecnológicos nos sirven para evolucionar y para mejorar. Yo no lo veo un problema. Lo veo un problema aquel que no quiere evolucionar, aquel que se resiste. Pero es que precisamente si hablamos de un cambio, el cambio es para todos. No puede ser cambio solo para uno. Si hay que cambiar significa que yo tengo que hacer algo diferente a lo que hacía antes. Y por extensión mejor. Si ahora mismo muchas de las preguntas que nos hacen a nivel astrológico te la puede responder el chat GPT, pues entonces el astrólogo tiene que proporcionar algo más. Porque decir, ¿qué? Júpiter en Tauro, Júpiter en Géminis. Pregunta al chat GPT y te va a decir algo. Y lo que te dirá tendrá bastante sentido y estará razonablemente bien argumentado. Entonces, eso nos obliga a tener que proporcionar algo más que el chat GPT no pueda ser capaz de decir. Entonces, todos nos tenemos que reinventar. Pero eso es un estímulo. Eso es la base del crecimiento personal. Un estímulo o un estrés, según como lo veas. Sí, es presión psicológica de la buena. O sea, al fin y al cabo, si algo nos enseñó la pandemia es que bajo situaciones de estrés controlado sacamos lo mejor de nosotros mismos. Entonces nos sirve un poco como un ejercicio colectivo absolutamente reciente para ver que si esa presión extrema nos ha ayudado a investigar más, a mirarnos más a nosotros mismos, a intentar entender más a los demás, eso también podemos aprovecharlo en otras áreas de la vida y esta no es quizá tan estresante porque no es de un carácter tan agresivo, sino que a cada uno le toca en una partícula personal, pero siempre nos obliga a una actualización. ¿Que las actualizaciones dan pereza? Sí, pero es que hay que tener que si nosotros estamos ofreciendo un servicio al mercado, lo lógico es que el comprador escoja la mejor opción posible. Si no somos capaces de dársela, se la dará a otro. Entonces eso nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos en las relaciones, en el mercado, donde sea. Para mí es un mensaje astrológicamente totalmente lógico y que hay que adaptarse sí o sí, porque es que si no el mercado te va a arrollar. Y si bueno, si no, pues siempre habrá un montón de puestos, por ejemplo, los trabajos más humanos que un chat GPT no te puede hacer. O sea, si, por ejemplo, si eres enfermera y tienes que estar dándole calor humano a alguien, pues no te vas a poner el ordenador al lado para que te dé consejitos de autoayuda de mierda. O sea, que lo que quieres es realmente un ser humano que tenga esa capacidad de verte, de conectar contigo. Por lo tanto, siempre habrá un montón de tareas de hemisferio derecho y humanas que no pueden ser reemplazables. Apoyémonos en ellas y dejemos que las otras pues funcionen solas y con automatismos, que para algo sirven. Entonces no hay que temer nada parecido a lo que vimos en la película Terminator, un Skynet, ni que la inteligencia artificial se vuelva autónoma, ya sea conciencia artificial y que decida suprimirnos porque sobramos. Bueno, si tenemos como en Terminator 2 un Skynet, pues tenemos que armar otra resistencia y también... Más resistencias. ¡Más resistencia! No, pero no va a pasar. Elementos astrológicos para eso hasta el 2070 o así no hay. Pero entonces para eso ya estaremos todos un poquito ancianos si es que todavía estamos. Y si hay que armar una resistencia con super armas láser y biotécnicas del tipo que sea, pues ya lo haremos. Pero realmente no hay
elementos de juicio astrológico para pensar que vamos a tener una revolución de ese nivel tan peligrosa, tan complicada en los próximos años, sino que más bien parece que las cosas están razonablemente calmadas a medio largo plazo. Calmadas. Sí. O sea, no habrá revolución tampoco. No, esto es algo silencioso, es algo lento, es Silencioso. algo gradual. Esto no es una revolución de estas de empezar a pasar la guillotina. Esto ya ha acabado. La parte más agresiva ya ha acabado hace tiempo. Bueno, lo llevo repitiendo durante años y realmente no nos han encerrado otra vez. Tampoco ha pasado nada de lo que han dicho con las 800 variantes, que lo repetimos en cada entrevista. Digo, siempre están anunciando el siguiente encierro, la siguiente oleada, que si la siguiente tal, y no pasa, porque no va a pasar, porque no está eso dentro de la agenda. O sea, no se puede ejecutar. Lo mismo que el retiro del dinero digital. ¿Cuántas veces lo llevan diciendo? No lo van a hacer. Si no lo han hecho estas semanas con estos aspectos, que eran los únicos que lo podían facultar, ya no lo van a hacer. La identidad digital que dicen que es inminente, digo, si no se ha mostrado ahora, si no se ha generado ahora, si no se ha implementado ahora, los aspectos que vienen después con Júpiter en Géminis van a caer en saco roto. Lo anunciarán y se tirarán para atrás, nadie sabrá cómo meter todo eso. Es inaplicable, imposible de implementar con los aspectos que tenemos a ese corto plazo. Ya que hablamos de la resistencia, ¿en qué ha quedado todo eso? Bueno, ya no hay que resistir tanto, con lo Es que cual... no hay que resistir tanto ya. No, porque ya no hay un ataque No. frontal, global y organizado. Ahora son pequeñas trincheritas y por lo tanto lo que queda son los rescoldos de aquello y también pues los contactos que se han ido generando y también ahora estamos clarísimamente en fase de construcción. O sea, hablamos durante mucho tiempo, hay que resistir, hay que aguantar. En cuanto acabe la embestida principal, ahora quedan pequeñas trincheritas, sí que quedan cosas colectivas, pero ya hemos dicho, no se va a implementar ninguna de ellas. El que quiera seguir en pelea, que siga, a mí no hay ningún problema con eso, pero es una fase más de construir. ¿Qué queremos para el nuevo mundo? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos generar? Y ahí cada uno tiene su área de especialización y cada uno en lo que considere que puede ser valioso. Hay quien lo hace en el área de la alimentación, quien lo hace en el área de la tecnología, de los recursos renovables alternativos, el que lo hace en el área de la pedagogía. Se están creando muchísimas escuelas alternativas, distintos modelos pedagógicos y educativos distintos, temas sanitario, todo tipo de terapias con diferentes enfoques. Desde luego, en ese es el campo de especialidad de este canal, ver los enfoques alternativos que hay para la salud y para la psique. Es decir, cómo podemos realmente abordar las problemáticas que desde el sistema simplemente nos etiquetan, nos clasifican, nos estigmatizan de por vida y dicen que eso es incurable, tómate la pastillita y pasa por caja el mes que viene, y ahora tenemos por lo menos enfoques alternativos. No es que todos sean perfectos y lo abarquen todo, pero por lo menos son abordajes mucho más originales que por lo menos intentan comprender al ser humano como algo global. Por lo tanto, estamos en la fase de construcción, perfeccionamiento de todas esas propuestas y vamos a ver cuáles son realmente las que se pueden llevar a cabo y cuáles pasan ese filtro de calidad necesario para, como decíamos antes, desde la perspectiva más económica, pasar el filtro del mercado. Cuáles realmente funcionan en la práctica, cuáles realmente son solventes y no simplemente para ganar dinero, sino que realmente tienen efectos importantes y positivos en la salud de los usuarios. Está claro que estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? De lo económico, de lo laboral, lo profesional. Decías tú, estamos ante un nuevo tipo de liberalismo en que cada cual de manera individual tiene que encontrar qué es lo suyo, ¿no? Su propósito en aquello que puede ser útil también para ese nuevo mundo, nueva era, nueva humanidad que parece que se está dibujando, ¿no, Robert? Entonces, ¿cuál sería el consejo ahora mismo para la gente que está viendo este canal? Tu consejo, por tu experiencia, por cómo están los astros también, ¿por dónde tiene que tirar la gente? Para no quedarse atrás. Si hubiera que encontrar una definición de lo que es tu vocación, yo diría que es aquella actividad donde tu forma más innata de ser resulta premiada por los demás. O sea, donde siendo tú mismo, tú recibes constantemente un refuerzo positivo. El autoconocimiento y el conocimiento del medio es lo que debe llevarte a comprender ese match, donde, siendo como soy, con el menor nivel de filtro posible, yo recibo un apoyo, respaldo, incluso demanda y petición de los demás. Esto te tiene que llevar a una definición de lo que es una dinámica. No es una palabra, no es servir o ayudar. Hay miles de maneras de servir, miles de maneras de ayudar. Evidentemente que todo trabajo es una forma de servicio y de ayuda. La cuestión es en qué, cómo y cuál es tu ritmo. No es lo mismo ser una persona que necesita moverse constantemente, que una que necesita estar al aire libre, que una que está bien haciendo diferentes tareas a la vez, que una que se concentra muy bien en algo, que una que da una asistencia emocional muy fuerte, que otro que da una asistencia técnica, que alguien que planifica y organiza muy bien. Ahí cada uno tiene que encontrar su matiz. Porque si tenemos que salir de la forma en la que nos ha encajonado ese sistema, lo principal es que se nos han dado una serie de trabajos, de profesiones y de actividades
muy limitantes, muy reduccionistas, donde es casi imposible que uno encuentre la suya. Es que es difícil que encontremos un trabajo no ya a nuestra medida, sino que cumpla alguna satisfacción personal. Normalmente estás o solo por el sueldo, por las condiciones, o simplemente por mera supervivencia. Es raro que encuentres algo que te gusta. Incluso la persona que encuentra algo que le gusta tiene más objeciones casi siempre que ventajas. Y solo algunos que se le hacen llamar privilegiados, quizá también porque enfatizan en lo positivo, son los que encuentran su lugar. Pero básicamente es, primero, describe muy bien cuáles son aquellas cosas que te traen naturales, con muy poco esfuerzo adaptativo, y ahí es donde tienes más fuerza y más energía. Si encuentras esa actividad, ese patrón de conducta, esa forma de ser, entonces empieza a diseñar, a buscar o a generar cuál podría ser la ubicación y función que tú podrías hacer en cualquier momento o lugar. Si uno encuentra su función en la vida, aquella donde se siente mejor, será mucho más fácil que se ubique y empiece a crear este nuevo paradigma, que contribuya a crear ese nuevo paradigma, porque cuando todos estamos en nuestro sitio, ya no competimos tanto entre nosotros, ya no nos peleamos, porque lo que haces tú es totalmente compatible con lo mío, aunque se le parezca bastante. Fíjate, Robert, que hace poco estuve en el Magic Internacional, de ahí coincidí con un buen amigo que tenemos en común, que es David Parcerisa, acompañado muy bien por Carla Estorá. Ah, yo lo que estoy viendo. Claro, entre los que ya se está desmontando la teoría de la Tierra redonda, que me parece que sí, que es plana, o al menos hay quien aporta datos científicos o al menos hechos objetivos que te permiten tener la duda, te permiten tener la duda. Pero no solo eso, Carla Astora hizo una conferencia que, de ser cierto todo lo que explica, claro, nos han tomado el pelo hasta ahora, la historia no tiene nada que ver con lo que nos han contado, existió una civilización de gigantes, y no solo eso, sino que parece que todo, realmente la historia real empieza en el siglo XV, o sea que antes no hubo nada, antes del siglo XV, que fue una de las bombas que lanzó la conferencia, antes del siglo XV no existía nada. La nueva o esta humanidad, esta civilización, empezó realmente en lo que consideramos o creemos que es el siglo XV, porque antes había otra cosa. A mí me voló la cabeza y yo es que ya no sé qué creer, Robert. Esto empezó con Anatoly Fomenko, por lo menos fue el primer investigador académico que empieza a esbozar la teoría de que empieza a encontrar irregularidades en la narración y la cronología de la historia, dándose cuenta de que parecía un relato montado a posteriori. O sea, que estaba generado como si fuera como una especie de inteligencia artificial, con una serie de patrones, o sea, un investigador matemático, y se da cuenta de que hay cosas que no acaban de encajar. Entonces, las narraciones que explican en la Biblia, o incluso todos los hechos históricos, vamos a decirlo, probados, podían haber acontecido en un espacio de tiempo mucho más pequeño. Es decir, en lugar de haber sido la historia de, pongamos, 3.000, 4.000, 5.000 años, podría ser que eso se hubiese dado a lo mejor en los últimos 5 siglos. Bueno, podría ser, no es completamente descabellado, no es imposible, y parece que cada vez más investigadores apuntan a una adulteración mucho más contundente de la historia. Yo no sé hasta qué punto, porque es muy complicado de comprobar, cuánto de cierto hay en eso. Lo que no me sorprende nada, y desde luego le doy mucha verosimilitud, es que la historia que conocemos está muy falseada, y que los eventos probados podían estar perfectamente en otros momentos cronológicos. Y de hecho, Anatoly Fomenko se basaba precisamente en las dataciones de los eclipses, porque muchos eventos se basaban precisamente en movimientos astronómicos y astrológicos, y muchas veces las fechas que daba la narrativa oficial no coincidían. Digo, vale, si esta fecha tenía que estar en un eclipse, vamos a calcular esa fecha, no se daba ese eclipse. O sea, eso no aconteció, con lo cual esta fecha está mal. O sea, digo, sí, en el el siglo XIII hubo un eclipse y eso coincidió con la proclamación del emperador no sé cuánto. Digo, pero eso no sucedió en ningún momento. Eso no coincide con los datos. Entonces es una buena manera, a partir de la fiabilidad que te da el reloj, que es el cielo, que es la astrología, para poder verificar que algo está mal. Entonces, ¿hasta qué punto podemos saber que la historia está bien? Bueno, visto cómo se deforma y se tergiversa nuestra historia reciente, lo que hemos vivido la semana pasada o hace un mes, o ya no hablemos hace 4 años, no es para nada descabellado pensar que la historia está completamente tergiversada. Por eso, yo no sé hasta cuándo, o sea, no sé hasta dónde llega esa mentira, pero la intuyo muy gorda, muy grande y muy profunda. Y quizá precisamente ahora, con esa era del caos que empieza con Júpiter en Géminis, empiece a sacar el ventilador de la mierda y empieza a salir un poco de todo. O sea que todo lo que me enseñaron en el colegio era prácticamente falso. Como mínimo falseado. Todo. O falseado. Es decir, puede haber eventos reales, pero la narrativa está adulterada, la cronología está mal colocada, puede ser que algunos eventos no sucedían tal y como se dijeron, y sobre todo está
politizada. O sea, todo lo que recibimos a nivel histórico tiene una clara connotación política, hay una narrativa que tiene una intencionalidad claramente adoctrinadora y desde luego lo que se pretende, lo que se busca no es describir lo que aconteció de la manera más neutra y aséptica posible, sino que es evidente que si la historia la escriben los vencedores, pues se podría decir que los vencedores son los controladores, los banqueros, los que están arriba, los que meten el dinero, los que meten la pasta, el que paga finalmente al escribano. Entonces, claro, si el que paga es el que manda, pues aquí simplemente la historia que recibimos está hecha por la gente que manda. Ya se sabe, incluso eso es algo totalmente probado, que en países o en regímenes como Corea del Norte, la historia que venden es muy diferente. La versión de la Guerra Fría, que por ejemplo se hace desde los colegios rusos, es muy diferente a la que se nos da a nosotros. Eso ya estamos hablando de algo puramente contemporáneo, perfectamente verificable por cualquiera. O la historia que cuentan ahora mismo en China. Entonces, claro, si allí la historia reciente está explicada de un modo muy distinto al nuestro, ¿por qué partimos de la base que el nuestro es bueno, que el nuestro es neutro, que es objetivo? Porque hay no sé cuántos académicos, los académicos, cualquiera que haya estado en el mundo académico se da cuenta que a medida que va escalando en cuanto a profundidad, el nivel de control y fiscalización de lo que dice, de lo que hace, es cada vez más exagerado. Entonces, la libertad de investigación que tiene alguien que está dentro del mundo académico es mínima y además se va reduciendo a medida que se va metiendo más en ese cenagal. Lo cual que te hace pensar que lo que se publica, lo que se estudia en universidades, está completamente bajo control de unos pocos. Y esos pocos nos van a contar la historia como ellos quieran. Por lo tanto, es evidente que está todo muy, muy manipulado y que no podemos creernos de la misa a la media. Entonces ya no creemos a nadie ya. O sea, lo que hay que hacer es conectar con la propia intuición o criterio de uno y ya está. Porque todo se puede falsear, Robert. Pues incluso la información que comparte Carlos Torá también puede estar falseada. Porque él dice que el origen de esa... Él incluso lo explicó en la conferencia del Magic. Es decir, es una información que él en cierta manera canaliza o le viene. Claro, yo me tengo que creer eso también. O sea, ¿a quién me creo antes? Bueno, ¿A quién creo? Bueno, a ver, yo lo que planteo siempre es, frente a aquellos eventos que uno no puede comprobar directamente, pues mantienes una duda razonable y entonces siempre podemos hacer una aproximación teórica en relación a todos los eventos razonablemente probados que tengamos para ver si hay un encaje o van cuadrando unos con otros. O sea, ¿qué hacemos respecto a aquello que no podemos verificar directamente? Pregunta para Júpiter en Géminis, o sea que a partir de dentro de una semana y media, ese será un planteamiento habitual. Vale. Cuando nosotros tenemos acceso a una demostración empírica, estamos en el elemento tierra, entonces nosotros podemos hacer experimentos, podemos ponerlo a prueba. Pero ¿qué ocurre cuando no tenemos acceso a ese empirismo? Cuando no podemos ir a la fuente primaria de la información, pues tenemos que investigar. Como haría un detective, que entonces sí, tiene una serie de eventos probados, tiene una serie de datos, una serie de factores que más o menos pueden ser verificados, y los restos tenemos que aplicar un modelo hipotético deductivo. Digo, bueno, si esto es cierto y esto es cierto, entonces ¿qué encajaría más? Esto y lo otro. Por ejemplo, ahora cuando estamos haciendo este análisis retrospectivo, decimos, bien, si durante la Plandi nos han mentido absolutamente en todo, pues deducimos que lo lógico es que lo de anterior también sea bastante mentira. Vale, eso es un razonamiento lógico que encaja bastante bien con los datos que tenemos. O lo mismo, si los políticos mienten absolutamente siempre, pues lo lógico es que lo sigan haciendo. Entonces, eso también es un análisis bastante lógico. Pues la idea de Júpiter en Géminis es, bien, aunque no tengamos un acceso a la fuente primaria del conocimiento, sí que tenemos la capacidad de razonar, de deducir y de contrastar unas cosas con otras para crear una imagen global, que es lo que también nos pide Plutón en Acuario, para ver realmente qué es lo que tiene más verosimilitud. Entonces, cuando alguien cuente algo que está muy fuera de lugar o muy difícil de verificación, pues lo mantenemos en cuarentena y ya está. Y luego veremos si eso se puede probar o no. Por ejemplo, cuando leía los libros de Castaneda, de Carlos Castaneda, y hablaba del ensueño y demás, digo, bueno, esto parece todo como muy inverosímil y muy extraño, pero al fin y al cabo te está dando una metodología para ensoñar, para moverte por esos mundos, y digo, bueno, pues voy a probar si esto que está diciendo, algo de lo que dice es cierto. En el momento en que veo que parte de eso, por lo menos lo puedo comprobar en primera persona, digo, vale. Aparte de que me pudiera más o menos cuadrar a un nivel intelectual, también puedo tener acceso a esa prueba. Bueno, pues es una manera, por lo menos, de decir algo más o menos me encaja a un nivel dialéctico, pero encima además también puedo llegar a comprobarlo directamente. Lo que no se pueda poner a prueba, lo dejamos a un lado.